Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, espero que anden bien. Hoy tenemos un nuevo episodio, gracias a Dios, después de unas semanas complicadas. Pero bueno, justamente por eso vengo a traer este tema, el episodio de hoy. Pero bueno, me llamo María Celeste y la verdad que para mí es un honor poder estar hablando de Dios, y lo tomo así como eso, como un privilegio, como un honor y con responsabilidad también. Pero bueno, hoy traigo un tema que estas últimas semanas la verdad que lo estuve viviendo en carne propia. Por eso nunca traigo temas de los cuales no viví o no siento que realmente lo estoy pasando o lo estoy entendiendo en carne propia. Pero vengo con un tema que es una batalla que se da en lo invisible. Una batalla que no se ve, pero se siente, y cada día es un terreno mucho más usado por el enemigo para abarcar terreno, para destruirnos de alguna manera, porque es lo que él quiere. Y ese terreno no es nada más ni menos que nuestra mente. En nuestra mente todos los días se va a librar una batalla, una guerra. Una vez leía un libro, no me acuerdo ahora bien qué nombre, pero decía de que tanto Dios como Satanás, como el enemigo, el diablo, quieren nuestra mente. ¿Por qué? Porque mediante nuestra mente, mediante lo que cultivemos o de lo que nos alimentemos, si nos alimentamos de la verdad de Dios, va a pasar una cosa, y si nos alimentamos de las mentiras del enemigo, va a suceder otra. Probablemente nuestra mente va a estar contaminada. Entonces, ambos quieren nuestra mente, porque como pensamos es como vivimos. Entonces, nuestra mente es el centro de operaciones, es donde se gesta nuestra manera de vivir. Las acciones que vamos a tomar, muy probablemente, o es así, antes lo pensamos, antes se gestó en nuestra mente. Nuestras emociones también antes sucedieron en nuestra mente, después en nuestro cuerpo y después se expresa en todo lo que somos. Pero antes sucede en nuestra mente. Entonces yo desarrollé este video con 3 puntos. Y el primero es quiero que tomemos conciencia de que nuestra mente es un campo de batalla, es un campo de disputa entre Dios y el enemigo. Entonces, cuando tomamos conciencia de eso y cuando tomamos conciencia de cuán importante es de qué nos alimentamos, empezamos a ser más despiertos, tenemos más discernimiento. Empezamos también a nosotros a alimentarnos de la verdad y no de las mentiras que nos cuenta el enemigo todos los días, todo el día. Porque como dice en Efesios 6:12, que lo tengo acá, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha no es, ahí lo dice claro, no es contra carne, nuestra lucha no es con las personas, no tenemos una disputa, sino con lo que no se ve, con lo invisible, con lo espiritual. Y como se mantiene en lo invisible, es mucho más difícil lograr verlo, porque muchas veces minimizamos lo espiritual o decimos, bueno, pero no sé, recibo muchas veces comentarios en mis redes sociales acerca de, bueno, para ustedes todo es obra del diablo. Y sí, lo vivimos en un mundo en donde el príncipe de este mundo es el diablo. ¿Cómo no va a ser todo obra de él? Tomamos eso como muy light, muy bueno, ya está. O sea, tampoco esto, sí, es todo así y todo tiene que ser tratado con esa importancia, con esa seriedad. Por eso nos recalca acá en la Biblia. Nuestra lucha no es contra carne, es contra todas esas jerarquías de
demonios, de ángeles caídos que están acá en la tierra y nos están atormentando. Ellos no descansan. Día y noche están para eso. ¿Para qué? ¿Cuál es su misión principal? Alejarnos de Dios, hacer que nunca conozcamos a Dios o hacer que si estamos con Dios de alguna forma nos entren dudas, nos ponen a prueba nuestra fe. Todo lo que sea confusión, todo lo que sea desánimo, todo lo que nos impida hacer lo que Dios nos mandó a hacer, eso es obra del enemigo, eso es obra del diablo. Muchas veces hay que saber discernir esa voz. ¿Por qué? Porque al estar adentro de nuestra cabeza, nosotros pensamos que es nuestra voz, que somos nosotros mismos, y no lo es. Hay que desarmar al enemigo cuando nos está contando mentiras en la mente. ¿Por qué? Porque es su territorio preferido, porque nosotros no sabemos qué viene de nosotros, qué viene del enemigo. Siempre está constantemente bombardeándonos con mentiras. Y al pensar en eso, pienso en Jesús, cuando estaba en el desierto y estaba ayunando por 40 días y dice que en el día 40 tuvo hambre. Me acuerdo que ahí apareció Satanás, él le dice el tentador en esa parte, y le empieza a decir que por qué no convertía, si era el Hijo de Dios, por qué no convertía las piedras en panes. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce nuestra debilidad. En ese momento, el día que Jesús tiene hambre, es el día en el que el enemigo viene a tentar. Entonces, cuando nosotros andamos en debilidad y en vulnerabilidad, el enemigo nos va a ofrecer en bandeja eso. Tenemos que saber que eso no viene de Dios, que Dios no quiere eso. Dios no quiere que caigamos en el pecado, que caigamos en nuestra debilidad. Quiere que llevemos nuestra debilidad hacia Él, derramemos nuestra debilidad en Él y Él ahí se glorifica, porque no es con nuestras fuerzas, o sea, lo tenemos que entender a eso. ¿Y por qué en el principio dije que es algo que estuve viviendo y que es algo que estoy hablando? Porque lo estuve viviendo estas últimas semanas, porque se dio una guerra mental. Se dio una guerra en ese campo estas últimas semanas en mi vida. Y aún conociendo de Dios, aún leyendo su palabra todos los días y tratando de alimentarme lo más que pueda de Dios, aún así había mentiras que venían en mi cabeza a hablarme de mis circunstancias, a contarme esa historia de que no vas a poder, o no, para vos ya está. ¿Por qué? Porque habían sucedido cosas importantes, por ejemplo, para mi familia. Hace poco tuvimos un suceso familiar muy importante que fue presentar, ahí está mi gatita, presentar a mi ahijado, a mi sobrino, ante Dios, ¿no? Y fue hermoso porque ambas familias asistieron a la iglesia. Y mi familia no es de ir a la iglesia. Están conociendo a Dios, pero no son como cristianos de cuna, o no es que acá siempre se habló de Dios. No, o sea, acá nunca se leyó una Biblia. Eran católicos, iban a la misa una vez cada tanto, o para un bautismo, o para algo en concreto. O sea, no eran practicantes. Entonces, nada, fue un hecho familiar que lo presenten a mi ahijado ante Dios. Y que ese mismo día, en el culto, en la reunión, fueron tocados varios corazones por Dios. Muchos pudieron aceptar a Dios y a Jesús en su corazón. Y eso es un hecho importante. Fue un hecho importante, fue un antes y un después. Si bien las personas no cambian de un día para el otro porque acepten a Jesús, pero suceden cosas, es una semilla que se planta. Yo lo sé porque a mí me sucedió así. Yo de un día para el otro que acepté a Jesús en mi corazón, no sucedieron todos los cambios, no nací de nuevo, pero fue un efecto dominó. O sea, a partir de que yo hice eso, fue un efecto dominó, empecé a tener más hambre por la palabra, quise indagar más en la Biblia, en Dios, entender quién era realmente y no lo que me habían contado. Entonces, al suceder eso, un hecho tan importante
para la familia, para destruir muchas maldiciones generacionales. Se declara una guerra. Se declaró una guerra. Y yo fui una de las que lo sentí muy fuerte. Lo sentí muy fuerte en la mente. Y como les decía, son mentiras que nos cuenta el enemigo, que nos habla de nuestra circunstancia, nos habla de nuestra identidad en Dios, nos habla de que las cosas que pensamos o que soñamos que van a pasar no van a pasar, o que el propósito de Dios, que Dios puso en mi corazón, quizás no lo voy a poder cumplir, no por Dios, sino por mí, porque no soy capaz. O sea, son todas mentiras que Dios te dice todo lo contrario. Dios no quiere a alguien capaz, nunca busca gente que esté ultra mega capacitada, sino que está buscando corazones dispuestos, personas obedientes, que quieran obedecerlo, que quieran caminar con él. Entonces se me libró una batalla y la verdad que es muy difícil, pero la única forma que encontré de deshacerme de todas esas mentiras fue permanecer en Dios, permanecer en Jesús, en su palabra, porque no hay otra fórmula. Es llenarme de verdad para sacar las mentiras. Se me viene la imagen de cuando, no sé, te sobra un cachito de café en la taza y la estás por lavar. Cuando le agregas agua, esa taza va a transformarse en un color café, pero más claro. Pero cuando seguís dándole agua a esa taza, va a llegar un momento en el que el café va a salir del todo, o sea, ese color oscuro va a salir del todo, y la taza se va a llenar de agua, de algo puro, de algo limpio. Y siento que eso es Dios. O sea, ese cachito de café son las mentiras que nos cuenta el enemigo constantemente. Y esa agua, ese río de agua viva, es Dios, es su palabra, es la verdad de Dios, que viene a purificar, que viene a sacar todo. Pero ¿qué pasa? Tiene que haber más agua, más verdad que mentira. Y como punto número 2 del desarrollo del video, quiero hablar de cuáles son esos ataques, cuáles son esas fortalezas mentales que instala el enemigo a través de sus mentiras. Cómo opera el enemigo y cómo se instala en nuestra mente. Y él se instala a través de estas fortalezas mentales. Y en una parte en 2 Corintios 10, del versículo 4 al 5, habla de eso. Lo voy a leer. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otra vez nos recalca. Acá nos está recalcando otra vez que nuestras armas, o sea, como esos ataques, no vienen en forma visible, sino en lo invisible, sino en lo espiritual. Las armas que nosotros tenemos para contraatacar o para defendernos no son tampoco visibles. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, no viene de nosotros la defensa. Nosotros podemos tratar de, como muchos hacen, empiezo a hacer afirmaciones. Empiezo a decir, yo puedo, yo lo voy a lograr, sí. No. No viene de nosotros, no viene de cuánto palabrerío repitamos. Viene de Dios, de la verdad de Dios. Es la única defensa que tenemos. Porque acá dice, en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Es la sabiduría de Él. Son esas verdades que Dios quiere que instalemos en nuestra mente. Ese es el conocimiento de Dios. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevemos cautivo todos los pensamientos
a Cristo Jesús. Lo que tenemos que hacer es eso, siempre la respuesta es llevarlo a Él, llevar cautivo nuestros pensamientos, decir, Dios, estoy pensando esto, hace días con esta mentira que me está contando el diablo. Porque primero es detectar, hey, esto no es verdad, o sea, la palabra dice esto, ¿por qué yo estoy diciendo de que no voy a poder? Porque si los planes de Dios son siempre para bien, para los hijos de Él, ¿por qué estoy pensando de que todo va a salir mal? No, pará, esto es una mentira. Cuando detectamos que es una mentira, ahí decimos, ok, Dios, me está pasando esto. Estoy recibiendo un ataque del enemigo en esta área. ¿Me podés ayudar? ¿Me podés guiar en la palabra? Y no solo en la oración, sino alimentarnos todos los días de la palabra. Muchas veces queremos que Dios nos hable, pero no abrimos la Biblia. ¿Cómo nos va a hablar si no sabemos ni siquiera cómo Él habla, si no lo conocemos de verdad? La Biblia es un libro de conocimiento, de sabiduría, y no sabiduría terrenal, sino eterna, celestial. Y no solo conocemos a Dios cuando leemos la Biblia, sino que nos conocemos a nosotros mismos, al diseño original de Dios. Y como punto 3 y último de este video, quiero hablar de eso, como es una batalla, dijimos en el primer punto, campo de batalla como es la mente. En el segundo punto hablamos de cuáles eran realmente esos ataques y esas fortalezas que el enemigo instala en nuestra cabeza. Y como punto 3, quiero hablar de cuál es nuestro contraataque. Pero nuestro contraataque, no como, bueno, hay que empezar a luchar, hay que sacar todo esto y tengo con mis propias fuerzas. No, un contraataque desde la victoria, desde que Cristo ya venció. Esa victoria ya la tenemos. Pararnos desde ese lugar nos va a ayudar a vivir esa victoria, ese consumado es que dijo Jesús en la cruz. Ya está todo hecho en Él. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Llenarnos de Él. Que Jesús sea cada día más revelado en nuestra vida. Porque cuanto más se nos revele el Hijo de Dios, cuanto más nosotros nos alimentemos de esas verdades, más se nos va a renovar nuestra mente. Más va a pasar, como decíamos, con esa taza se va a llenar de agua, pura, transparente, blanca. Y eso es lo que quiere Dios. En Romanos 12:2 nos habla, voy a pasar a leerlo, 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, es muy claro ahí. Habla de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Dónde se da el entendimiento? En nuestra mente. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, es tan clave eso. Es tan clave pensar que ya todo está hecho. Y que eso que ya está hecho es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Nosotros lo único que nos pide Dios es que nos acerquemos a Él. Él hace el resto. Él hace la renovación, Él hace la purificación, Él hace que entendamos por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces nuestra única tarea es acercarnos más a Él, llevar todo pensamiento cautivo, como decíamos, a la obediencia de Él, leer la palabra, orar. Orar es hablar con Dios como podamos. Que lo primero que hagamos en nuestro día sea alimentarnos de verdad, sea leer la Biblia. Hay muchas aplicaciones también para leer la Biblia o para leer un versículo. Si todavía no estamos tan metidos en la Biblia o nos cuesta entender, hay aplicaciones que nos ayudan también. Yo empecé así cuando no tenía la Biblia, en donde me leían un versículo, me lo desarrollaban y hacían una oración. Pero bueno, son armas que nos deja Dios y que las tenemos que usar. Y como cierre de este episodio, me gustaría dejar una acción que podamos hacer esta semana, que es
identificar, como vimos, es el primer paso para derribar las mentiras. Identificar qué mentira nos estamos contando o nos está contando el enemigo repetidamente y se nos está convirtiendo en una fortaleza mental que está ahí. ¿Qué mentira nos está contando continuamente el enemigo? ¿Para qué? Para reemplazarla con una verdad de Dios. Nos puede decir el enemigo: no, no servís para nada, estás sola, nadie te quiere. No, no estoy sola. Soy hija de Dios. Dios está conmigo y Dios me prometió esto y Dios es fiel y lo va a cumplir. Y agarrarnos de la palabra. Ver dónde dice, dónde habla Dios de su naturaleza fiel, dónde habla Dios de que Él ama a sus hijos. Buscar esos versículos de manera estratégica. Como estamos en una guerra, en una batalla, hay que ser estratégicos. Entonces busquemos a ver qué versículo habla de esto. ¿Qué versículo habla de lo contrario que me está contando el enemigo en mi cabeza? Recordemos que en esta lucha, en esta batalla, no estamos solos. No somos nosotros contra el enemigo. Es Jesús, es Dios contra el enemigo. Y esa batalla ya tiene un resultado. Él ya venció. Si nosotros nos paramos desde la victoria, todo va a ser más fácil. Pero es pararnos desde la victoria todos los días de nuestra vida. Porque todos los días de nuestra vida se libra esa batalla. Así que nada, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. La verdad que es uno de los capítulos más personales, creo. Si bien siempre hablo de lo que siento que Dios me va trabajando en mí o me va enseñando el Espíritu Santo, pero nada, es como que vengo de 3 semanas bastante fuertes en ese sentido, de muchas guerras mentales, espirituales, pero nada, quiero también que se lleven esto y que se lleven esta verdad, porque a mí me hubiese gustado también ver un video así cuando estaba abrumada por todas las mentiras que me contaba el enemigo. Así que nada, espero que realmente que les ayude este video, que puedan poner en práctica lo que hablamos y espero que anden bien, bendiciones y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.